Muy buenos días, hoy miércoles 28 de febrero del 2024, siendo las 12:50 horas aquí en Paraguay, nos volvemos a encontrar nuevamente para seguir con nuestra serie El poder de la sangre de Cristo. En la charla anterior hablamos del precio por el cual fuimos comprados con la sangre preciosa e inocente del Hijo de Dios, derramada por nosotros en la cruz del Calvario, por la cual Él nos rescató, nos redimió y nos adoptó en la familia de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la victoria de esa sangre cuando nosotros vivimos por ella y en ella. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. En el verso 10 dice: había en el cielo una gran voz que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Dios, el regalo que Él nos abre mostrándonos el futuro, cuando ya Satanás no va a poder tener acceso ni siquiera a la presencia de Dios en el trono para acusarnos. Y va a ser arrojado porque se va a manifestar la salvación, se va a manifestar el poder, el reino de nuestro Dios y Padre, y sobre todo la autoridad de su Cristo, de su ungido. Y Satanás es lanzado fuera. Y luego en el verso 11 dice que aquel que nos acusaba día y noche, al ser arrojado fuera, nosotros nos convertimos automáticamente en vencedores. Dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero Santo que reconoció Juan el Bautista cuando le vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús, su primo, que había nacido 6 meses después que él. Era el Cordero de Dios, aquel que Dios había engendrado a través de su Espíritu Santo en María, siendo ella virgen, para que la simiente, la genética de Dios estuviese en aquella mujer y fuera el único ser en esta tierra que tenía en su sangre 2 simientes, la simiente del hombre, de Adán, y la simiente del Dios eterno. Este Jesús, llamado muy ciertamente el segundo Adán, que vino sin pecado, era el Cordero de Dios, el que a través de su sangre sacrificada y derramada en la cruz del Calvario nos da la victoria. Dice: nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero para que esta sangre sea efectiva, la Escritura nos dice que se necesitan 2 elementos más para que sea efectiva en mi vida y yo pueda apropiarme de esa victoria. El segundo es: y de la palabra del testimonio de ellos. Lo que nosotros hablamos de Cristo, cumplimos con el mandato de ir y predicar este evangelio a toda criatura y de vivir apartados para Él, con la palabra y con el testimonio de Cristo Jesús, sin adulterar, sin cambiar, dar el testimonio de un Cristo santo, vencedor, poderoso, que nos ama con tanto amor que, habiendo pasado el tiempo de nuestra ignorancia, derrama su sangre y nos introduce a la bendita familia de Dios. Muchos hoy predican un evangelio diferente, un evangelio de ofertas, un evangelio de salvación solamente y no de entrega en el reino de Dios. Ayer justamente estaba leyendo el capítulo 15 del profeta Jeremías, un hombre usado por Dios y apartado desde el vientre de su madre para servirle, cómo él se quejaba a Dios de que, a pesar de que había comido de su palabra, de que le había llenado de regocijo, parecía que su palabra no surtía efecto a lo que él le hablaba y todos se volvían en contra de él. Y en el capítulo 15, allí por el verso 16, entre 15 y 16, no lo recuerdo bien ahora, Dios le responde y le dice: si apartares lo precioso de lo vil, si te santificares, si sacares lo que a Dios no le agrada de tu vida, entonces nadie te podrá vencer. Los que se levanten contra ti serán vencidos. Serás como un muro de bronce, que el que choca contra ese muro se hace pedazos. Y el Señor me hablaba a mí directamente: Hugo, ¿cuánto necesitas todavía hilar más fino en tu vida?
zarandear más fino para sacar lo vil que hay en tu vida de lo precioso, para que la plenitud del Cristo vivo sea el testimonio de tu vida en cada paso que das. Dejar de lado tus razones, dejar de lado tus motivaciones y aún dejar de lado nuestros anhelos para entregarme completamente en espíritu, cuerpo y alma al Señor y sea que Él gobierne. Por eso dice acá que la victoria se produce con la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, pero que para que esa victoria permanezca, sea creciente y se extienda, nosotros tenemos que tener la palabra del testimonio de Él, la palabra del testimonio del ungido, porque Cristo significa ungido, el ungido de Dios, el único ungido, el único que sobre él descansaron los 7 espíritus de Dios, como profetizó el gran profeta Isaías 600 años antes de Cristo. Y como en Apocalipsis, en el capítulo 1, en este mismo libro, nos dice que están los 7 espíritus de Dios sobre él. El único ungido en plenitud. Tenemos que dar testimonio para llegar a ser como él. Y como hoy me comentaba un amado hermano y me decía, ¿es real que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está entre nosotros? Sí, es real. Ese Espíritu descansa en nosotros, habita en nosotros. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro exhortador, el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que aboga por nosotros delante del Padre. El Espíritu de verdad. Él es el que lleva aún nuestras oraciones cuando no tenemos palabra. Él gime desde nuestra profundidad, desde nuestro profundo corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Él es el que gime y lleva nuestras peticiones delante del Padre. Por eso es tan importante depender del Espíritu para que el testimonio de Cristo sea veraz en nosotros. Y lo último que dice es, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cuánto valor le damos a la vida, no es cierto? Ayer reflexionaba, ¿cuánto nos importa seguir viviendo? Cuando estamos en momentos de comunión íntima con el Señor y su presencia se derrama en nuestras vidas y encontramos ese gozo de la salvación, de la comunión y del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento, ¿cuántas veces le dije al Señor, ¿por qué no me voy a tu presencia en este momento? Pero esos momentos pasan. Tristemente no nos ocupamos toda nuestra vida ni menospreciamos nuestra vida de tal manera como para dedicarle más tiempo al Señor. Siempre tenemos ocupaciones que hacer porque la vida es así. Pero el Señor nos dice, orad en todo tiempo. Esa comunión no se tiene por qué cortar porque estés en el trabajo, en el estudio, haciendo las tareas de tu hogar o descansando. La comunión tiene que ser permanente porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero claro, nosotros nos distraemos. Yo me distraigo. Y luego si me ataca en el momento de distracción la enfermedad, junto con la enfermedad viene la duda. Y le digo, Señor, no me lleves, por favor, todavía. Tengo cosas que hacer, tengo cosas que... dame una oportunidad de seguir sirviéndote, Señor, y de seguir adelante. Y nos ataca un temor a la muerte. Y le ponemos tan alto precio a la vida que muchos aún lloran de manera desconsolada cuando se acerca el final de la carrera. Y le toca dormir en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que cambiar, yo tengo que cambiar, tengo que sacar todo lo vil, todo lo sucio, todo lo que a Dios no le agrada de mi vida, todo lo que es parte de la carne y del alma, para que la vida del Espíritu se genere en mí y esta sangre poderosa me dé la victoria sobre Satanás. Tengo que menospreciar aún cada cosa de la vida que antes me daba placer. Tengo que darle menor precio. No quiere decir que no tenga valor, pero tengo que darle menor precio que al poder de la sangre de Cristo, que al poder del testimonio de Cristo, que si es necesario, tengamos que entregar nuestra vida por Él. Como les decía, yo leía ayer en un momento en que el Espíritu Santo me habló fuertemente sobre separar lo vil y profano de lo santo para poder ser como la boca de Dios, o que Dios habla a través mío, y decía, no
leo en ninguno de los versículos del Nuevo Testamento que alguien se queje en contra de Dios. Ni en el libro de los Hechos, ni en ninguno de los libros de Pablo, de las cartas, ni en ninguna de las cartas de Pedro, de Santiago o de Juan, no leo que alguien se haya quejado en contra de Dios. Solamente antes del sacrificio de Cristo en los evangelios nos encontramos con quejas dentro de los discípulos, porque todavía no habían sido revestidos del poder del Espíritu Santo. Se quejaban porque unos pedían lugares de privilegio, se quejaban porque algunos de ellos no eran totalmente sinceros y tenían dudas, como Tomás el Didimo, de que Cristo había resucitado. Se desanimaban, como nos dice en Juan 21, y dicen, bueno, ya lo vimos resucitado, ¿y ahora qué? Y ahora no podemos salir porque salíamos con Él. Vamos a pescar de nuevo. Y aún en ese momento de desánimo, cuando no solo no pescaron nada, porque ya su oficio no era más el de ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres, como el Señor lo había dicho, en ese momento es cuando Jesús se les aparece allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, y a unos 80 metros de distancia le pregunta, hijitos, ¿pescaron algo? Nada. Entonces le dice, tiren la red a la derecha. Y cuando la tiran a la derecha, Juan se recuerda aquella vez que el Señor le pidió la barca prestada a Pedro y le dijo, tirá la red. Hemos pescado toda la noche y no dio resultado. Somos pescadores, mira nuestras manos y nuestra piel curtida por el salitre del mar. Pero en tu nombre lo voy a hacer. Y dice que la red casi se le rompía. En esta otra oportunidad sacaron 153 grandes peces, pero la red no se rompió. Jesús le dijo que trajeran para agregar a la comida que él tenía ya ahí. Él ya había preparado un pez y pan a las brasas y juntos compartieron un desayuno, porque era la mañana, al amanecer, espléndido, con el Hijo de Dios resucitado, con el ungido de Dios, con Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno que nosotros aún en el desayuno podamos compartir con Él, sabiendo que Él ha provisto para nuestra mesa. Y si hoy no tenemos, reconocer que Él es nuestro proveedor. Y entonces vencer los ataques del enemigo, las acusaciones, las dudas, las escaseces que Él produce y que muchas veces Dios le permite a ver si creemos que si Dios cuida de las aves, cuidará más de nosotros. Y que el afán no produce el pan, sino la confianza y la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, podemos vivir desde ya esta vida de vencedores cuando nuestros ojos están puestos en aquel que derramó su sangre, en Cristo, el autor y consumador de la fe. No mire las circunstancias, mirá a Cristo y mirá las promesas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la sangre de Cristo nos hace vencedores de Satanás, juntamente con el testimonio de la palabra que estamos dando de la vida de Cristo en nosotros y juntamente con el despreciar nuestras vidas. No importa si hoy no hay mucho, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Así dijo Abraham cuando su hijo le preguntó por el carnero para el sacrificio, cuando en realidad Dios le había pedido a su propio hijo allí en el libro de Génesis. Y Dios, al ver la fidelidad de Abraham, que no le negó nada, ni al único hijo que tenía, lo detuvo y allí se proveyó un carnero que estaba enredado de sus cuernos en medio de una zarza. Y volvieron con su hijo y volvieron siendo personas diferentes, porque Abraham, a partir de aquel momento, como creyó a Dios y no le negó ni a su propio hijo, fue llamado amigo de Dios. Hoy vos podés ser amigo de Dios si crees en el poder de la sangre sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que tenés. Y si pones en primerísimo lugar a Cristo y el testimonio de Él, y aún tu vida la despreciás por causa de Cristo. Que Dios te bendiga y que esta palabra te ayude a ti a ubicar la sangre vencedora que nos da victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre el diablo, en el centro de tu vida. Y cuando ores le digas, Señor, no vengo por mis méritos a ti, vengo por el poder de tu sangre que me redimió,
y por la cual me compraste. Y cuando el Padre ve la sangre de Cristo sobre tu vida, abre los brazos y no ve nuestra humana debilidad y te recibe de brazos abiertos y te concede el poder del Espíritu para vencer en todas las áreas de tu vida. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, muy pronto, y vamos a hablar de la justificación. Cómo vencer, aún en este tiempo, la acusación del enemigo cuando todavía Él no fue arrojado del cielo. Hasta pronto, y que la gracia, el amor, el gozo y la paz de Cristo inunden tu vida.